gente común y caminar, gente común para avanzar, gente común por la razón, gente común en movimiento. A continuación, la voz del movimiento de los comunes, lista 696, PERI, Partido Ecologista. Con ustedes, Roberto Vaz. Movimiento de los comunes. El mundo desarrollado sabe que produce destrucción del medio ambiente. Y entonces, para no destruir su medio ambiente y sabiendo de las necesidades de los países más pobres, nos traen acá inversiones en industrias que destruyen nuestro medio ambiente para no destruir el suyo. Muy buenos días, amigos, un gusto compartir estos minutos junto a ustedes, aclarando estas maravillosas palabras que no las dije yo, aunque bien podía haberlas dicho, porque las comparto totalmente. La idea expuesta en esta frase es que los países más poderosos instalan sus industrias más contaminantes en los países pobres para no contaminar su medio ambiente. Así de sencillo. Llevar la contaminación de los países del norte, que son los más ricos, hacia los países del sur, que somos los más pobres. Estas excelentes palabras las dijo, aunque usted no lo crea, Tabaré Vázquez, y las dijo el 5 de junio del 2004 en un acto en Minas de Corrales, departamento de Rivera. Les voy a repetir lo que dijo el presidente cuando todavía nos hacía creer que era de izquierda y que estaba cerca de la gente y lejos del poder de las multinacionales. Por lo menos estaba mucho más cerca de la gente de lo que está ahora en aquellos tiempos. Decía el presidente, lo repito, el mundo desarrollado sabe que produce destrucción del medio ambiente. Y entonces, para no destruir su medio ambiente y sabiendo de las necesidades de los países más pobres, nos traen acá inversiones en industrias que destruyen el medio ambiente para no destruir el suyo. ¿Y qué pasó después con el señor presidente? ¿Cuál fue el motivo para que cambiara tanto de idea? Para que traicionara sus principios, para que traicionara a sus seguidores, para que nos traicionara a todos, en definitiva. Sin dudas que debió de ser un motivo muy, pero muy valioso para que dejara sus principios de lado y adoptara una postura totalmente contraria a la que lo llevó a la presidencia de nuestro país. Cambió su discurso de izquierda por uno de ultraderecha, sumiso al nuevo orden mundial, a las multinacionales y a los poderes económicos que gobiernan al mundo. Pero no solo nuestro presidente cambió sus ideas, la mayoría de sus principales colaboradores, los dirigentes tupamaros también cambiaron sus ideas. Bueno, Mujica había dicho que se iba a abrazar hasta con las culebras. Astori, ¿se acuerdan cuando decía que en vez de pagar la deuda había que utilizar ese dinero para forjarle un porvenir a nuestros jóvenes? Hay videos con estas declaraciones del ministro de Economía. Sin duda que también debe de haber tenido un motivo muy valioso para cambiar aquella ideología de izquierda por la actual totalmente de derecha y sumisa al Fondo Monetario y al Banco Mundial y a todo lo que venga del norte y traiga muchos dólares. ¿Y el Partido Comunista? ¿Qué pasó con la bandera de la lucha de clases? ¿O contra las multinacionales no corre esta lucha?
no corre contra los poderosos que se vienen a quedar con nuestros recursos y a contaminar nuestro país, como bien decía nuestro presidente en lo que les acabo de leer. ¿O la lucha de clase solo se aplica contra los empresarios criollos, contra la industria nacional? Miren que todos estos que les acabo de nombrar votaron la privatización, o mejor dicho, el regalo de nuestros ríos, arroyos y lagunas. Votaron la entrega de todos nuestros sueldos y jubilaciones a las multinacionales banqueras. ¿O ahora los banqueros son buenos? Sin duda que deben de haber tenido motivos muy valiosos para cambiar de opinión, sumamente valiosos deben de haber sido. ¿Y el PIT-CNT? Yo no los escuché hablar en contra de la instalación de UPM, ni juntaron firmas contra el agua, salvo el sindicato de OCE, ni contra la bancarización obligatoria. Parece que los poderes económicos mundiales y sus grandes sumas de dólares tienen el poder de cambiar algunas ideologías. Por lo menos con las progresistas funcionan y funcionan muy bien. Por la razón, gente común en movimiento. Exigimos los mismos beneficios que se le conceden a las multinacionales para nuestra industria nacional, el comercio y el agro. Habrá patria para todos. Movimiento de los Comunes, lista 696. PERI, Partido Ecologista. Gente común y caminar. Puedes contactarte con el Movimiento de los Comunes enviando un mensaje al 099 426 685. Gente común y caminar. Nuestro mail comunes@montevideo.com.uy. Síguenos en nuestra página de Facebook, Movimiento de los Comunes. Sigue nuestro Twitter, @comunes696, o visita la página oficial del movimiento, www.comunes.com.uy. Movimiento de los comunes. Dejamos de lado todo esto que les acabo de comentar y los viejos discursos de nuestro presidente, los cuales seguramente ya ni recuerde, ¿no? No vale la pena hablar más de esta gente, pronto ya se van a ir por mentirosos y traidores, pero volvamos al presente. Tengo una lista de precios actuales de uno de los principales supermercados de Plaza, cuyo nombre obviamente no voy a dar, pero ustedes lo van a sacar fácilmente. Se trata de un nombre muy vinculado a la religión. Piensen. Si no lo descubren, después me escriben y se los paso. En el mismo se ofrecen algunos vegetales a los precios que siguen. Un atado de acelgas, 70 pesos. Un ajo, 48. Boniatos, el kilo, 60. Zanahoria, 70. Cebolla, 50. Chaucha, 120. Choclos, 2 por 60. Espinacas, 68. Lechuga 55, manzana 65 el kilo, morrón 90 pesos, papa 60, pepino 90 y tomate 130 el kilo. Yo sé que en ferias o puestos en los distintos barrios se consiguen precios algo más bajos, pero no tengo tiempo de ir a verificar en esos comercios y además mucha gente adquiere estos artículos solo en supermercados. Seguramente en el interior también los precios serán menores, pero me voy a referir principalmente a los precios de aquí de Montevideo. Ahora bien, amigos, considerando los ingresos de la mayoría de los uruguayos, de casi la totalidad de los jubilados, salvo de unos pocos,
la mayoría de las jubilaciones apenas pasan los 10.000 pesos. Estos precios parecen bastante elevados, más aún considerando que todos estos artículos pueden producirse en el país, pueden ser industria nacional y una parte importante de ellos lo son. ¿Por qué entonces, si nuestras tierras tienen la posibilidad de producir todos estos alimentos, debemos pagarlos tan caros? ¿Hay alguien en todo el proceso que se estaría quedando con una ganancia excesiva? ¿Hay alguien que nos está haciendo pagar más de lo razonable? ¿Hay alguien entonces que se está quedando directamente con nuestro dinero? ¿Quién es el culpable de esta injusticia? ¿El productor? ¿El transportista? ¿El intermediario que recibe el producto en el mercado modelo y luego lo revende? ¿El que lo distribuye en las ciudades? ¿El comerciante? ¿El Estado con sus impuestos? Porque hay un culpable, tiene que haberlo. Porque si vamos a comprar una bolsa de papas aquí cerca en el departamento de San José, nos sale entre 5 y 8 veces más barata que si la compramos en un supermercado de Montevideo. Alguien se queda con esa diferencia. Y esa diferencia la termina pagando el consumidor final, es decir, usted que me está escuchando y yo que estoy aquí en Radio Fénix. Ahora bien, el consumidor está totalmente desprotegido, porque cada uno de los actores que intervienen en esta cadena calcula libremente su ganancia, la que se le antoja, sin que nadie controle ni limite nada. El morrón hoy cuesta 90 pesos el kilo, como llegó hace un tiempo a costar más de 300 sin que nadie ponga límites a esto. Esta situación no solo ocurre con los productos agrícolas, esto se repite en casi todas las áreas, en los alimentos principalmente, en la carne, en la vestimenta, en lo que cobra un dentista y hasta en las tarifas públicas. Ustedes recordarán cuando el año pasado desde UTE se quiso bajar la tarifa, pero Astori y el presidente Vázquez obligaron a la empresa a subirla para así llevarse más dinero para rentas generales, para de esta forma robarse legalmente nuestro dinero. Ahora bien, cuando se habla de inclusión, cuando se habla de solidaridad, cuando se habla de proteger al más débil, es de estas cosas de las que hay que hablar, es de estas cosas a las que hay que buscarle soluciones. ¿De qué te sirven que te digan les compañeros tienen derechos si a los compañeros se les sube artificialmente y por voluntad de unos pocos el costo de vida? ¿De qué sirve que los diputados y senadores se pongan un pañuelito amarillo si después dejan que te cobren un kilo de milanesas 250 pesos? Y no se olviden que estamos en el país de la carne. Somos uno de los principales productores de carne del mundo. A las vacas tendrían que ponerle el pañuelito amarillo. Y la solución para esto no es difícil. No es imposible, solo hay que tener voluntad de ponerla en práctica. La solución no hay que buscarla fuera del país, ni en el comunismo, ni en Marx, ni en Cuba, ni en los Estados Unidos, ni en Adam Smith, ni en Europa. La solución hay que buscarla acá mismo, en nuestro país, porque esto que pasa hoy ya se vivió en nuestro pasado y el gobierno o los gobiernos de la época le buscaron la vuelta para proteger a los más débiles, a los más vulnerables y encontraron soluciones. Y lo consiguieron. No dejaron al pueblo librado a su suerte. No dejaron que a los más humildes los roben los más pudientes. Luis Valle Berres es uno de los varios referentes que tenemos en nuestro movimiento de los comunes. Algún día quizá hable algo de esto.
pero me interesa traer al presente la solución encontrada en su gobierno ante una situación similar a la actual. Luego de la Segunda Guerra Mundial, la cual finalizó en el año 1945, se presentó una escasez importante de alimentos. Ubiquémonos en aquellos tiempos. La industria europea estaba casi toda destruida. Europa no solo no podía enviarnos materias primas ni alimentos elaborados, sino que por el contrario necesitaba de los mismos. Nos pedía que se los mandásemos nosotros. Su industria, mientras no se recuperó, no pudo abastecer a sus poblaciones. Además, gran parte de las flotas mercantes que transportaban los alimentos habían sido destruida o dañada. Esta situación ocasionó que los industriales y comerciantes uruguayos, ante la falta de alimentos, aprovecharan esa coyuntura para subir a su antojo los precios de los artículos que tenían a la venta. Para cortar con este abuso de unos pocos sobre la mayoría de la población, en el año 1947, el gobierno de Luis Valle creó el Consejo Nacional de Subsistencias, o Subsistencias como se lo conocía. La tarea de este organismo era principalmente social, pero para eso debía controlar al mercado, verificando los precios y que los artículos de primera necesidad llegaran a todos. La carne, el pan, la leche y muchos otros artículos eran subsidiados, compensando a los productores o beneficiándolos en algunos impuestos, y como contrapartida el precio de esos artículos era fijado por el Estado, evitando los abusos de los productores y comerciantes. No se podía vender por encima de ese precio establecido. Pero no solo su tarea se limitaba a fijar precio, el organismo contaba con locales de venta en todos los barrios de Montevideo, como también en todos los departamentos. Y también contaba con puestos en ferias donde se ofrecían artículos de primera necesidad a precios muy baratos. Así se podía adquirir azúcar, harina, fideos, aceite, yerba, jabones, carne, leche y muchísimos productos más, lo que abarataba la canasta familiar de los uruguayos. La lista de los artículos determinados como de primera necesidad es muy variada. Incluía cientos de artículos. Por ejemplo, están incluidos las aves, semillas, neumáticos, vestimenta, medicamentos y muchísimos más. Lógicamente, quienes tenían una situación económica mejor no compraban en subsistencia, aunque si querían podían hacerlo. Subsistencia también adquiría materias primas para fabricar los artículos necesarios para cumplir con la demanda. Incluso hasta podía importar esas materias primas y en algunos casos hasta importaba algunos artículos si no los encontraba en el país. Subsistencia contaba con comisiones en todos los departamentos y éstas podían nombrar en los pueblos y ciudades subcomisiones cuando lo creyera conveniente, por lo que los beneficios llegaban a todos los habitantes sin importar dónde vivieran. También, pero desde varios años antes, desde el año 1931, el gobierno vallista había creado el Frigorífico Nacional. También iba en el mismo sentido que Subsistencia, evitar los abusos de los agentes privados y hacer llegar a la población la carne al menor precio posible. El Frigorífico Nacional no buscaba obtener ganancias, solo cubría sus costos y si le llegaba a sobrar dinero, entonces bajaba el precio de la carne. Claro, Astorino era el ministro de Economía en esos tiempos, porque de serlo hubiese subido igual el precio de la carne para llevarse dinero para rentas generales.
Es decir, hubiese hecho lo mismo que algunos industriales y comerciantes, obtener muy buenas ganancias a costa del pueblo. Esto Astori lo hace con las tarifas de las empresas públicas por estos días, ya lo dije muchas veces. Astori no es un ministro de un gobierno de izquierda, más bien es todo lo contrario. Es un ministro desesperado por sacarle dinero a los uruguayos. Bueno, sigo. El frigorífico nacional tenía además otra función. Compraba carne cuando estaba barata y la guardaba en sus depósitos para venderla cuando se quería subir el precio en el mercado. Cuando el mercado subía el precio de la carne, entonces aparecía a la venta toda la que tenía almacenado el frigorífico nacional a un precio más barato, lo que hacía bajar el precio de toda la carne, porque el que no lo bajaba no la vendía. Tenía de esta forma una función de regulación del precio en el mercado de la carne sin siquiera fijar precios ni obligar a nadie a bajar el que había puesto. Solo utilizando la ley de la oferta y la demanda hacía que el precio bajara y así beneficiaba a toda la población. Estos modelos económicos y sociales, que son los que defendemos en el movimiento de los comunes, ya fueron aplicados en nuestro país y funcionaron muy bien. Por esos tiempos éramos considerados la Suiza de América. Había trabajo, casi no había pobreza ni indigencia, ni gente durmiendo en las calles, ni nadie andaba drogado. Había industrias nacionales por todo el país, no necesitábamos multinacionales, no necesitábamos inversiones extranjeras, ni necesitábamos pedir dinero prestado todos los meses. No había corrupción, por lo menos la que hay ahora. Teníamos un país casi sin contaminación, no había agua verde en la playa. Casi no existía la delincuencia ni el pillaje de estos días. Nos podíamos sentar en la vereda de tardecita sin que te copara la casa y en algunos lugares hasta se dormía con las ventanas abiertas. Las rejas no existían. No existía la deuda pública, por el contrario, había países que nos debían dinero a nosotros y hasta éramos campeones del mundo en fútbol. Teníamos el hospital más moderno de América, uno de los estadios más grandes del mundo y nuestro pueblo era de los más cultos del continente. Era el Uruguay ballista, donde la prioridad era la defensa de la industria nacional, principio artiguista por excelencia. Las políticas sociales eran de avanzada, con todas las leyes de Don Pepe, ley de 8 horas, seguro de enfermedad, licencia, aguinaldo, seguro de desempleo, derecho a jubilarse, derecho de huelga y muchas otras. Era el Uruguay donde las empresas públicas eran estatales y nadie pensaba en privatizarlas ni en asociarlas con empresas privadas. Y si alguna vez estas empresas daban ganancias, entonces se bajaba la tarifa para beneficio de todos. No se enviaba el dinero a rentas generales. Era un Uruguay social y mucho más de izquierda que estos gobiernos liberales que tenemos por estos días, que de izquierda no tienen nada. Ahora bien, amigos, a no confundirse, ese vallismo hoy no existe. No lo busquen en el Partido Colorado porque no lo van a encontrar. Por más que algunos se hacen llamar vallistas, solo les queda el nombre. Si fueran verdaderamente vallistas como se hacen llamar, hubiesen juntado firmas para la defensa del agua como hicimos nosotros. Ellos dejaron que se regalen nuestros ríos y arroyos a las multinacionales.
Si fueran vallistas, estarían juntando firmas contra la bancarización obligatoria, como lo estamos haciendo nosotros. A ellos no les importa que todos nuestros sueldos y jubilaciones deban ser entregados a las multinacionales banqueras. Si fueran vallistas, no hubiesen votado el nuevo Código de Proceso Penal, en el cual solo van presos los pobres. Ellos de vallistas solo les queda el nombre, a no confundirse. No busquen vallismo en el Partido Colorado. Amigos, se nos fue el programa. Los seguimos esperando para firmar contra la bancarización obligatoria y para eliminar todo descuento en jubilaciones y pensiones. Miren que los vallistas no están juntando firmas para nada de esto, En Joaquín Requena 1635, entre 18 de julio y Colonia, de lunes a viernes de 8:30 a 18:30. Son los últimos días para firmar contra la bancarización obligatoria. Muchas gracias por estar ahí. Los espero el próximo lunes a las 11 de la mañana. Para que la utopía se convierta en realidad. Para que La política social debe ser educación y trabajo para los más necesitados. Darle los medios para que mejoren su situación. Entregar dinero a cambio de nada no es una política social. Movimiento de los Comunes, lista 696. PERI, Partido Ecologista. Esto fue La Voz del Movimiento de los Comunes del PERI, Partido Ecologista, con Roberto Vaz. Una forma distinta de ver la política. Todos los lunes a las 11 de la mañana.